Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo video. Y para hoy tenemos bastante material, les diría. Vamos a estar viendo el caso de Valeria Márquez, ya que se estuvo hablando de que al parecer le habrían pasado ciertas cosas a ella, de hecho se subieron videos y todo, que le indicaban que dentro de poco su destino iba a ser fatal, digamos, ¿no? Y por otro lado, también salió a hablar una persona que la conocía porque trabajaba con ella y contó todo lo que sabe no solamente sobre Valeria, sino también sobre sus amigas y dio su hipótesis de lo que él cree que pudo haber llegado a pasar. Vamos a hablar también del caso de Paloma y Josué, porque miren, salieron a hablar en diferentes lugares, digamos, diversas personas. Por un lado, el grupo de la familia de Josué, por otro lado, vamos a llamar de alguna forma el grupo de la familia de Paloma, el propio Omar. Y dijeron cosas muy distintas. Ustedes ya saben que unos tienen una postura, otros tienen otra. Así que ahora vamos a estar viendo qué fue lo que dijeron, qué verdades develaron. Y veamos si podemos llegar a algún tipo de conclusión en base a esas dos versiones. Y finalmente les traigo la historia del caso de los huesos humanos que fueron encontrados en una casa donde vivió Gustavo Cerati. Y ya sé que me van a comentar que Cerati no tiene nada que ver, que Cerati solo lo alquiló por un par de años, que no usa el nombre, bla bla bla, todo eso. Pero obviamente la idea del video no es relacionarlo a Cerati en sí con el caso, obvio que no, sino contarles la historia, todo lo que se sabe hasta ahora sobre esos huesos humanos, porque ya se confirmó de que se trató de un crimen. Se tienen varios detalles de la víctima, no obstante sigue siendo un misterio y es una historia en verdad muy interesante, al menos para mí, por eso se las quise traer y se las voy a estar narrando como lo hacíamos antes, con el fondo de lluvia, el sonido de la lluvia y todo eso, porque quiero volver un poquito a eso cuando ya estemos hablando de casos que no son quizás tan de actualidad como los otros. Nada, eso me pareció una historia sumamente interesante que incluso se dio a conocer gracias a que sucedió todo eso en una casa en donde vivió Cerati, porque si no, posiblemente nunca se iba a hablar de eso. Ahora sí, entonces sin nada más que agregar, comencemos. Vamos a empezar hablando entonces del caso de Valeria Márquez, ya que salió a la luz un video de unos días antes de los hechos en donde se la ve haciendo algo muy extraño. Miren. No me deja prenderla, güey. Como pudimos ver en el video, a ella le sucede algo que la espanta totalmente, como si fuera algo paranormal, ¿no? Ella mira hacia un lugar de la habitación y se asusta y procede después a ir a prenderle una velita a la Santa Muerte, porque Valeria al parecer era devota de esta santa y le había construido un altarcito ahí en su casa. Sí, dígame. ¿Qué es lo que le pides a la Santa Muerte? Pues no le pido salud, le pido trabajo, protección, que me quite todo lo malo. ¿No te da miedo? ¿Sí le da miedo? ¿Por qué? No sé. No es mala. No. Yo antes no creía en ella, pero No, yo sí creo, pero sí como me da miedo. A lo mejor sí creo, pero sí me da miedo también. no pasa nada, no hace nada. Todavía traigo planchado. La señora Gaby Miranda se fue con la santa. Yo creo que ni la volteé a ver. No, sí, porque sí te limpio ahí con... ¿Eh? Es que la tengo en mi cuarto. Muchas personas en base a ese video que se estuvo viralizando bastante estos últimos días empezaron a suponer
que la Santa Muerte quería como mandarle a Valeria una especie de mensaje o aviso de que algo malo le iba a pasar. Obviamente esto queda ya para la creencia de cada uno, pero yo me pregunté al ver todo esto, ¿quién es la Santa Muerte y por qué podría mandarle un aviso a la joven? Resulta que en la historia, en la época prehispánica, figuras relacionadas con la muerte, como Michatzintecutl, no sé cómo se pronuncia ese nombre honestamente, eran veneradas. Estas deidades tenían connotaciones rituales y simbólicas relacionadas con el ciclo de la vida y la muerte, y su rol era liberar a guerreros y madres durante el parto. En esta época prehispánica, la muerte tenía un significado complejo y no necesariamente negativo. Estaba más que nada asociado el significado a la fertilidad, la liberación y el ciclo vital. La muerte era vista, digamos, como una transición, no como un final absoluto. Estas figuras que les comenté fueron, sin lugar a dudas, las deidades a quienes se les encomendaban a los muertos, pero también eran invocados por todo aquel que deseaba el poder de la muerte. Su templo solía encontrarse en el centro ceremonial de la antigua ciudad de Tenochtitlán, México. Luego, con la llegada de los españoles y la introducción del cristianismo, la concepción de la muerte cambió. La Iglesia Católica promovió la imagen de la muerte como consecuencia del pecado original, y esta idea medio que se mezcló con las creencias prehispánicas. Hoy en día el culto a la Santa Muerte se popularizó en México, donde se le atribuyen a esta santa poderes protectores y curativos. Se la suele representar con una figura esquelética, con ropas que varían según la religión específica y la tradición. Además, hoy en día quedó un poco de estas creencias prehispánicas en lo que sería la cultura popular mexicana, como por ejemplo en el día 2 de noviembre o Día de Muertos, evento que se festeja técnicamente junto con los antepasados que ya no están, bajo esta idea de que los muertos no hay que recordarlos con tristeza, sino con esa alegría con la cual ellos vivieron. Por ende, al conocer todo esto, podemos suponer que Valeria Márquez tenía como esa idea, esa creencia, esa devoción hacia la Santa Muerte y utilizaba estos rituales como de prenderle velitas y todo eso en busca, calculo yo, como de protección, ¿no? Por eso ese día que ella se asustó porque sintió que algo la había como espantado, que le estaba pasando algo paranormal, recurrió directamente a su altar de Santa Muerte. Pero en el video que vimos, cuando Valeria intenta prender la velita, no lo puede hacer, lo que provoca en ella una visible incomodidad y preocupación. Esta imposibilidad para encender las velas es un gesto que para muchos internautas no es casualidad, sino una advertencia o una señal perturbadora por parte de Santa Muerte a Valeria de que algo muy malo estaba a punto de suceder. Como ya sabemos, esto es más que nada para los que quieran creer o no. Yo personalmente no creo mucho en los santos y esas cosas, simplemente considero que fue una casualidad, pero bueno, sí sé que obviamente hay muchísimas personas que sí creen y quizás para esas personas en particular toda esta situación que le pasó a Valeria puede tener quizás un significado particular. Cambiando de tema, entonces, como les dije también en la introducción, salió a la luz un video que igual tiene unos días ya, tiene 7 días, no obstante yo no lo había visto todavía, en donde salió a hablar una persona que trabajaba con Valeria, por ende la conocía, y tenía bastantes conocimientos sobre su entorno y demás. Él contó todo lo que sabía sobre Valeria y también cuál es su hipótesis sobre qué fue lo que pasó y quién o quiénes son los culpables. Al parecer esta persona se llama Imperio Conde, o le dicen así, no sé, y aparentemente a la entrevista se la hizo Mafian, por ende no es una fuente muy confiable, pero de todos modos creo que es interesante verla para ver cuál es su opinión de todos los hechos. Por esa razón, Rufianes, y llegamos casi a la medianoche, pero era necesario tener en entrevista a alguien más que de verdad ustedes lo han visto súper viral en TikTok, lo han visto sus videos, ha estado hablando mucho del tema y el día de hoy por eso tenemos a Imperio. Imperio, muchas gracias por recibirnos la entrevista, por aceptarla. Y pues un tema complicado, ¿no, Imperio? Porque pues tú eres una persona que conoce a Valeria, que interactuó con ella muchísimo. Mucha gente te conoce en Estados Unidos, en México y demás. Y yo creo que es un golpe durísimo, ¿no? El hecho de enterarnos de esta lamentable noticia.
de este atentado, porque al final de cuentas fue un atentado. ¿Cómo tomaste tú la noticia, Imperio? Cuéntanos, bienvenidos a Magenta. Muchas gracias, gracias por tenerme aquí. Solo para aclarar, solamente te digo que no es fácil para mí estar aquí en estos momentos, pero gracias de todos modos. La noticia para mí fue algo impactante, créeme lo que fue como que algo muy en shock, de que te avisan porque pues yo no estuve en el en vivo, no miré, pero al ver todos esos videos que empezaron a rolar, o sea, piensas que es mentira, o sea, tú no piensas que eso le va a pasar a alguien que tú conoces, que tú conviviste con alguna persona, entonces sí es algo muy, muy trágico, la mera verdad. Claro, oye, ¿dónde estabas tú cuando recibiste la noticia? Porque bueno, creo que muchas personas empezamos a recibir esta noticia y nos impactó, pero se nos queda como grabado en la mente en dónde estábamos y qué estábamos haciendo. ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo tomaste la noticia? ¿Quién te la dio por redes sociales? Cuéntame. En ese momento estaba yo trabajando, enfocado en lo que yo sé hacer y todo eso, y de repente que me empiezan a mandar que el video por aquí, que el video por acá, y que oye, que si esta es la que conoces, y yo pues así como que ¿qué está pasando? Entonces, en una noticia así, créeme lo que no sabes qué hacer, que no sabes con quién acercarte, a quién marcarle, qué hacer. Claro, se imaginan lo feo que debe ser, por más de que no sea capaz un ser querido, un amigo, ni nadie cercano. Con que sea una persona que conoces, con la que pasaste tiempo, trabajaste, ya de por sí que te llegue un video así de la nada debe ser muy fuerte. De hecho, creo que para todos fue fuerte, aunque ni siquiera conocíamos a Valeria. Imagínense, habiéndola conocido, que les llegue el video de lo que le pasó, muy feo. Entonces te toma, aunque no lo viviste presencial ahí, te llega, fue algo, créemelo, algo muy fuerte. Oye, bueno, ya platicamos en privado, me narraste cómo conociste a Valeria, ya me mandaste las fotos, ya pude comprobar todo ese asunto y de verdad me parece pues interesante que seas de las pocas personas que quiera alzar la voz para exigir justicia. No puedo negar que también te beneficia el estar en Estados Unidos para poder hablar, ¿no? Porque la gente cercana que está pues en Guadalajara, en Jalisco y demás, pues es complicado poder abrir obviamente el espacio a la conversación y que no sientan o no se sientan vulnerables, ¿no? También claro. Es benéfico que estés en Estados Unidos y que de verdad te permita estar en ese país y que puedas obviamente expresarte de esta manera. Oye, Imperio, ¿qué onda con esto? O sea, tú conoces a Vivian, conoces a Valeria, ¿qué sientes de todo lo que se ha estado, todo lo que está saliendo en redes sociales? La fiscalía todavía, qué tristeza que la fiscalía de Jalisco aún no haya citado ni a declarar como testigo a Vivian, o sea, ni eso. Es impresionante. Los micrófonos son tuyos. ¿Qué opinas de todo esto que está pasando? Muchas gracias. Créemelo que... Perdón. Es triste y lamentable porque el ver que todo el gobierno de la manera que se maneja es muy, muy triste. La razón por la cual yo estoy levantando la voz es que siento que ya basta, o sea, ya no más, ya no porque se conozca a la persona, no, créeme lo que no ha sido la única, no va a ser la única ni la última, pero es algo, no sé, o sea, créeme lo que es difícil para mí hablar del tema, créemelo, es algo que me pegó muy fuerte. Este caso ha sido algo muy diferente a otros casos. No sé, la verdad sí me afecta bastante. Ahora dime algo, yo entiendo que es complicado poder hablar un poquito de lo que le sucedió, ¿no? Pero pues se dicen muchas cosas alrededor, se dicen muchas cosas de posibles cómplices, de gente cercana. Yo he hablado con gente muy cercana, obviamente, de Valeria, me han compartido información interesante y me llama mucho la atención que incluso las autoridades que tienen toda esta información pues no hayan hecho nada al respecto. ¿Qué se siente como amigo, tu perspectiva incluso desde Estados Unidos, como bien lo dijiste, darte cuenta que no se está, o sea, han pasado ya horas, días, incluso la familia de Valeria va a ver esta entrevista, no hay un avance como tal, no hay algo que sea palpable y que de verdad les dé tranquilidad para encontrar a los responsables, porque quiera sí o no,
pues los responsables ahorita están libres, están, Claro. pues en las calles, y la familia, amigos cercanos, pues siguen con esa incertidumbre de incluso también ser target, de ser obviamente, pues sí, de ser el siguiente objetivo, ¿no? Claro. La neta, como te vuelvo y te repito, sí es Claro, es cierto, eso no lo había pensado, ¿no? Como por ahí las personas del círculo más cercano de Valeria, por ahí pueden llegar a tener miedo de que les pase algo a ellos también si no saben qué hubo detrás, ¿no? Porque fue todo tan turbio, tan oscuro lo que pasó que uno nunca sabe, ¿no? un tipo de impotencia porque nosotros, un ejemplo, como televidentes, vemos todo lo que ocurrió en ese en vivo, señales, o sea, hay una lógica que solamente alguien que no tiene la capacidad de verla puede notar. Yo supongo que esa lógica es todo lo que pasó con los regalos de Vivian, ¿no? Que llegó uno de Vivian, después otro de Vivian y pum, el tercero fue el sicario, ¿no? Porque ahí hay una lógica y hay también como una cadena de coincidencias serían que ya es como muchísima coincidencia en el caso de que Vivian o incluso hasta Erika no estén involucradas, ¿no? Entonces, yo siento que tienen todas las pruebas, tienen todo, pero hay algo que los está deteniendo. No sé qué sea, pero hay algo. Hay algo que por lo cual no están haciendo nada, que no han llevado a declarar a esta persona, no, o sea, ¿qué está pasando? Es algo que se siente que digo, güey, le puede pasar a algún familiar, a tu tía, a tu hermana, a tu hija. O sea, que todos estos del gobierno no tienen familiares. ¿Sí me explico? Entonces es algo... Es que literal, porque por más de que haya algo que los esté frenando o no, a simple vista también pareciera ser que no se está investigando lo suficiente el caso, como que no se está haciendo nada. Eso es lo que te dan a percibir por cómo se está desarrollando todo. Y eso teniendo en cuenta que el caso es extremadamente viral, ya creo que todo el mundo, literalmente hablando, todo el mundo lo conoce y estamos entre muchas personas de todo el mundo poniendo presión para que se llegue a algo, para que se investigue, para que se resuelva, y ni aún así parecieran trabajar en el caso, ¿no? Pareciera como que no están poniendo las suficientes energías. Da coraje, la mera verdad, o sea, impotencia, coraje, mucho. Dime algo, ¿cuál fue la última charla que tuviste con Valeria? Cuéntanos un poquito, o sea, porque sé que tenían una relación estrecha, entonces, claro. ¿Cuál fue la última charla que tuvieron? Y obviamente, si en algún momento te platicó de algún novio que ella tuviese, alguna historia, alguna anécdota que de verdad ella te pudiese haber compartido, como para poderlo vincular o relacionar con este modus operandi, con este móvil, ¿no? Para hacerle daño. La última charla que sí tuvimos fue de esto de que se iba a operar, ¿ok? De que porque quería entrar a un certamen, algo así. No entré tanto en detalle. Claro, porque recuerden que vimos, por si no lo vieron, les cuento, vimos el directo completo del día de los hechos de Valeria Márquez sin cortes, sin nada, y ahí ella contaba que se iba a operar. Fue ese día, incluso antes de ir a la estética, al médico por esa operación, y dijo que era una operación muy compleja, como muy invasiva, y necesitaba varios cuidados prequirúrgicos y post también. No obstante, no dijo qué operación era, no se sabe qué era lo que se quería hacer, pero por lo que comenta aquí esta persona, aparentemente Valeria quería entrar a un certamen, ¿no? Y por eso se quiso hacer esa cirugía. Pero eso fue de lo que estuvimos platicando, porque como te digo, yo me encargo de hacer ya sea promociones, X cosa, y para poder ver dónde se puede acomodar, llevar y todo eso. Entonces, eso era de lo que básicamente hablábamos, de negocio, de dinero, pues, para que me entiendas, o sea, para generar. Entonces siempre fue así, nunca me mencionó de algún novio, como te digo, a lo mejor por falta de confianza podrá ser. Claro, porque más que nada hablaban de temas de trabajo, no personales, porque ese era el vínculo que tenía. Pero nunca hubo ese tipo de pláticas con ella de novios, de exes, de amantes, de nada de eso. Claro, tu relación con ella era profesional 100%. Correcto. No dudaría que por esa razón estaba tan interesada en sacar la visa para poder estar trabajando contigo de manera
de manera directa ahí en Estados Unidos. Así es, porque de hecho, como te vuelvo y te repito, era casi todo profesional y igual lo de la visa y todo eso. Entonces yo andaba entremetido ahí, pues viendo en qué podía ayudar para poderla traer y todo eso. En caso de que lo hubieses podido llevar a Estados Unidos, ¿a dónde lo hubieses llevado, Imperio? O sea, ¿qué hubieses hecho con ella a manera de promoción? Pues créemelo, o sea, hay diferentes lugares, pero la personalidad de Valeria, créemelo que es para llevarla a lo mejor. Ella se merecía lo mejor, tenía ese carisma que donde quiera que tú la llevaras, era como la luz del lugar, o sea, era, no sé, esa esencia que ella tenía. Entonces, créemelo que a donde fuera que yo la llevara, iba a estar bien. Es verdad, porque ella tenía muchísimo carisma, muchísimo. Cuéntame algo un poquito de tu carrera o de más o menos lo que haces. ¿Haces como promotion? ¿Llevas como imagen? ¿Llevas como chicas, chicos? ¿Cómo se desarrolla tu trabajo para poderlo comprender? Pues igual, como te digo, hago promociones, ya sea de eventos, de cantantes, de bandas, de todo eso, hasta restaurantes. Haz de cuenta que yo le entro a lo que caiga, o sea, yo no digo no digo, yo todo lo que me genere, yo lo hago y le entro. Ya entiendo, o sea, era como el punto es que tú llevas a diversas mujeres, hombres, bandas y demás con tal de justamente hacer promoción. Correcto. ¿No? Lo que dicen allá en Estados Unidos. Así es, y también el reclutar chicas para videos musicales y todo lo que se necesite para un video musical o... ¿En algún momento te reclutaron o te pidieron obviamente la presencia de Valeria? Cuéntame un poco. Estábamos en pláticas con un artista sobre ella y por eso era lo de la urgencia de la visa. Entonces ella estaba tratando de hacer todo con lo del certamen, la visa y todo, porque créeme lo que con nosotros no eran las únicas oportunidades que iba a tener, o sea, ella me imagino que tendría con más gente, ¿sí me explico? Entonces, claro que sí estaba en pláticas. Dime algo y quiero que me cuentes un poquito al respecto de, para ti, ¿cuál fue el móvil? Para ti, ¿cuál fue la causa de por qué le quitaron la vida a Valeria? Bueno, por fin creo que tenemos una pregunta bien interesante porque siento que siempre en estas entrevistas como que dan vuelta en la vida de la persona y yo entiendo que es importante conocer al entrevistado, pero la hacen como muy larga, ¿no? Es como que por fin tenemos una pregunta interesante y relacionada al caso. Créemelo que al ver y escuchar todo y analizar, porque tampoco no soy de las personas que nomás se va a sentar a escuchar a gente, analizo. Siento que envidia, coraje. El móvil viene de ahí, tú Sí. piensas que viene de ahí. Sí, claro. Muchas personas aseguraban que a lo mejor quien le había quitado la vida, quien le pudo haber puesto el dedo, por así decirlo, fue su exnovio. Un exnovio que aparentemente pues está inmiscuido en el crimen organizado. Claro. ¿Qué opinas al respecto de ello? Pues existe la posibilidad, ¿verdad? Aquí somos buenos para señalar a medio mundo, pero así como está el ex, hay otras personas que también pueden ser señaladas de la misma manera. ¿Qué otras personas, Imperio? Más o menos a ti, ¿qué feeling te da? Tú que conoces el entorno de Valeria, ¿qué feeling te da? A lo que yo he analizado y mirado, créemelo que probablemente Erika y Vivian tengan algo que ver. Erika y Vivian. Uh-huh. ¿Tú conoces? Hay que ver si él conocía más en profundidad a Erika y a Vivian o si se está basando en lo que vemos casi todos, que fue todo lo que pasó el día ese de los hechos y cómo era la relación en general entre Valeria y Vivian. ¿Conociste a Erika? Cuéntame un poquito de ello. La miré ciertas veces igual ahí. También el estudio y demás, el Blossom. Cuéntanos, nárranos un poquito de cómo obviamente conociste ese estudio y nárranos cómo es por dentro, porque bueno, mucha gente solamente lo vemos por los cristales, pero no sabemos qué hay al interior, ¿no? Claro. Pero nárranos un poquito cómo conociste a Erika y más o menos cómo fue el approach con ella. Pues Erika era básicamente como la que siempre te recibe ahí, es como que si fuera la jefa del lugar. Como la recepción, digamos. A lo que se muestra, pues, la jefa del lugar. Entonces no es mala onda, no se le siente como que la malicia, tú jamás vas a ver a una persona que tenga malicia. O sea, vas a un lugar, vas a
a un negocio y pues tú lo que esperas es un buen servicio al cliente. Entonces sí es muy difícil también de pensar que una persona tenga ese tipo de maldad en su mente, en su cabeza, a pesar de que la has visto 2, 3, 4 veces y no pensaras que pudiera tener algo que ver con todo esto. Fue así como la conociste, o sea, entraste a ese lugar. Nada, un poquito, tengo entendido que, y me voy a adelantar un poquillo porque me platicaste que una de tus amigas pues es clienta también de Valeria, ¿no? Y así fue como tuvieron ese approach hace años y demás. Pero, ¿qué te dice tu amiga? ¿Qué te dice ella al respecto de lo que sucedió, no? Créeme lo que igual está en shock. Ella está como asustada, porque ella sí me contó, dijo, imagínate que yo hubiera estado en ese momento atendiéndome ese día, imagínate que tú hubieras ido conmigo, o sea, en un suceso de este tipo, créemelo, nadie queda vivo. Entonces... Sí, es muy complicado. Y es interesante, ¿no? Que el target solo fue sobre Valeria y las personas que están alrededor, o las personas que estaban alrededor, porque no vimos cuántas habían, pues, eso nunca se determinó bien, o sea, por todo lo que se vio hasta ahora, al parecer solamente Erika estaba en ese lugar. Pero curiosamente en ese momento no habían clientas, no había más trabajadoras en la estética, porque por videos que subió Valeria en otros momentos se veía que trabajaban muchas personas ahí, pero aparentemente solamente estuvo Erika el día de los hechos. Lo cual también es un poco llamativo, ¿no? No había clientas, no había más trabajadores, casi no había testigos, y sí, claramente no, el objetivo fue Valeria y solo Valeria. Efectivamente quedaron ilesas, ¿no? Correcto. Y es complicado porque, pues, si vas por alguien, arrasas con todo lo que hay alrededor. Y me parece muy interesante que, pues, la persona que sobrevivió, en este caso Erika, pues, esté bien. Digo, no está mal que esté bien, al contrario, pero llama mucho la atención porque en los nervios, impulsividad y todo lo que sucede, bueno, arrasan con todo y eso es algo complicado, ¿no? Así es. Claro, porque uno por ahí, ante una situación así, quizás se pondría a gritar, no sé, llama a la policía a los gritos, y no vaya a ser que los responsables de todo esto se terminen asustando y te terminan disparando también, ¿no? O algo así. Por eso, para muchos, lo más lógico a hacer, la forma más lógica de actuar de un ser humano ante un evento así de espantoso de este tipo es ir a esconderse, por ejemplo. Ves un disparo y lo primero, por ahí instintivamente, casi que te sale a hacer, es esconderte, porque vos no sabes si van a ir por vos. Teniendo en cuenta de que no sabes nada, o sea, no, lo único que tienes de información en ese segundo es que le dispararon a una persona, punto. No sabes ni que fueron por Valeria, ni que era un sicario encargado para ella, nada. Es lo más lógico. De ahí también viene un poco la incoherencia del accionar de Erika ese día. Mirá si te vas a acordar de ir a pagar un live de TikTok ante una situación así. Obvio que cada persona reacciona distinto, esto siempre lo tengo que decir por si acaso. Y puede ser que ella no tenga nada que ver y que originalmente, naturalmente haya reaccionado así. Pero bueno, no es muy normal. O sea, yo sí creo que con suerte me acordaría que existe el live, ¿entiendes? Ni me acordaría que estaba transmitiendo el vivo y me voy a poner a pensar que lo mejor que puedo hacer es ir a apagar el live en este momento donde acaban de a tirotear a alguien en el lugar en donde estoy. O sea, no sé, no creo que piense eso. Imperio, ¿qué le quieres decir justamente a Vivian? Tú que la ubicas, la conoces, sabes de ella, ¿qué le quieres decir? Mi mensaje, mi consejo, como lo quiera tomar, es de que estaría súper bien que salga a hablar. Que salga a hablar, ya sea para limpiar su nombre. Eso sería lo que sí estaría bien que hiciera, porque no creo que después de todo este suceso pueda andar bien en la calle, siendo señalada, siendo... Créemelo, o sea, sí, es algo difícil, O sea, tú sí le dices que hable, le pides que hable a Vivian. Bueno, de hecho, sí lo hizo. Me parece que esta entrevista es más vieja, no creo que tenga 7 días por las cosas que se hablan y todo eso. Pero ya sabemos que Vivian sí salió a hablar y no sé, para mí la embarró más. Por ahí no tanto por las cosas que dijo, sino por la actitud de ella, creo que no. Fue una de las cosas que más llamó la atención. Como de contar todo tan fría, no verse afectada por lo que pasó.
no sentir ni un gramo de culpa quizás de haber sido ella quien le mandó los mensajes a Valeria diciéndole que se quede ese día en la estética, como que casi no tuvo expresión, no tuvo emociones mientras daba esa entrevista, ¿no? Cuando salió a hablar. Nuevamente, una persona puede reaccionar así, sí, obviamente, no es lo más típico. Cada uno procesa el duelo de diversas formas, pero dos reacciones muy atípicas. La de Erika cuando fue a apagar el live y la de Vivian en la entrevista y su actitud en general igual. En donde muestra poco y nada de sentimientos hacia su amiga. Después pasó todo eso que hizo ese show ahí en la tumba de Valeria, que para mí fue horrendo. También es como un tema de cada uno, cómo quiere como honrar a las personas que ya no están y qué sé yo, pero bueno, no sé, a mí no me gustó, no sería algo que haría jamás. Que hable que así como la consideró su amiga, su mejor amiga, su amor, lo que tú quieras, debería de salir, debería de... Algo tiene que saber. Cuando tú eres confidente de alguien, créeme lo que, así como ella tenía la locación, créeme lo que ella tiene historias que contar. Claro, como bien me lo dijiste hace un momento, ¿no? Algo tiene que ver Eric y Vivian, no con la intención de decir y señalarlas y decir, son responsables, correcto, sino que tienen mucha información que pueden compartir, ¿sí? Claro. Pero hay que ser honesto, Imperio, si las autoridades no las citan ni a declarar, pues imagínate de qué estamos hablando, ¿no? Entiendo esa parte, pero créeme lo que la intuición humana de saber de que tú tienes que limpiar tu nombre es a fuerzas, que si no vas a fiscalía a hablar mínimo. Entiendo también que tenga el miedo, uno nunca sabe, pero sí estaría bien que dijera algo, literal. Está bien. Imperio, pues muchísimas gracias por la entrevista. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues gracias a ti y no, que ojalá se haga justicia. Este es un caso que realmente ha impactado a todo el mundo, literal, y es un caso, como te digo, algo diferente a todo lo que ha pasado y que ojalá sí se haga justicia. Yes. Me hubiese gustado, la verdad, que dé un poco más de información sobre por qué específicamente él cree que Vivian y Erika están involucradas. Solamente comentó que Erika le pareció una persona que no tenía mucha maldad a simple vista, pero de todos modos que puede llegar a estar involucrada. Pero siento que esta entrevista en realidad es muchísimo más vieja de lo que dice aquí. No sé si tendrá más de un mes por las cosas que se hablan y cómo se hablan las mismas. Y otra cosa importante a ver es si en verdad este sujeto era conocido de Valeria, ¿no? Porque he visto otros que salieron a hablar también, diciendo que la conocían y no sé qué. Y se los ve muy chantas, muy chantas. Así que estaría bueno que se puedan mostrar pruebas de si esta persona realmente tenía algún vínculo con Valeria. Y bueno, si puede aportar algo más, porque realmente no dijo mucho. Y como no dijo nada, me lleva nomás a pensar que capaz es un oportunista, ¿no? Vio que podía por ahí tener un poquito de fama, un poquito de publicidad. Y bueno, ojalá que no. Ojalá que en verdad sí la haya conocido y que esta entrevista haya sido con la mejor de las intenciones. Pero no lo sé. Ya sabemos que Mafian no es de tanta confianza, ¿no? Y hablando de Roma, salió esta noticia que les quería leer, que dice que Mafian le habría pagado 50,000 pesos a Vivian por la entrevista sobre el caso de Valeria Márquez. Y según dice la nota, se presentaron pruebas. Quiero ver primero cuántos serían 50,000 pesos mexicanos. ¿Serán? No sé. A dólar. 2.600 dólares. Bueno, es bastante, o sea, no es una millonada, pero bueno, es dinero, ¿no? Dice la noticia, en redes sociales circulan acusaciones en contra del periodista, quien supuestamente habría pagado por hablar con Vivian. El caso de Valeria Márquez ha causado gran impacto ante la serie de acusaciones que involucraron a su amiga Vivian. Ahora el periodista Fabián Pasos, mejor conocido como Mafian TV, es acusado de pagar una cuantiosa cifra a la amiga de la víctima para que hablara con él de manera exclusiva, lo cual puso en duda la veracidad de tales declaraciones.
De acuerdo con información de un TikToker, el periodista presuntamente le envió mensajes privados por Instagram para pedirle que por favor eliminara el contenido en donde amenazaba con exponer cuánto pagó por dicha entrevista. Digamos que la fuente no es muy confiable porque es un TikToker. El usuario, identificado como Enoch Sánchez Sigala 21, compartió en su cuenta de TikTok desde hace unos días que tenía información de la presunta forma en que Pazos habría conseguido la entrevista con Vivian, amiga señalada por las redes como presunta involucrada en la muerte de la modelo. Apuntó que supuestamente tras haber lanzado tal contenido, Mafian lo invitó a dialogar sobre tal contenido que estaba a punto de publicar. Supongo que se referirá al contenido donde dice que Mafian le pagó mucho dinero a Vivian. Pero al no tener una respuesta favorable, presuntamente lo amenazó con proceder legalmente. Pero ¿cuánto pagó Mafian TV por su entrevista con Vivian? El hombre expuso que a Vivian de la Torre le ofrecieron 50,000 pesos mexicanos y esto se hizo por medio de una transferencia bancaria, dejando ver la supuesta captura de esta a nombre de Fabián Pazos con destino a Vivian. Lo cierto es que muchos señalaron que la supuesta prueba luce un tanto falsa, mientras otros se pronunciaron en contra del periodista y pusieron en entredicho la veracidad de su contenido al recordar cómo estuvo presente en el caso de Devani Escobar. Eso la verdad no sé qué pasó con el caso de Devani, pero sí leí que como que no se portó muy bien ahí, no hizo las cosas muy bien ahí. Hasta el momento no se ha dado mayor actualización sobre estas acusaciones ni el periodista se ha pronunciado sobre ello, aunque suele hacer caso omiso de señalamientos en su contra, como lo sucedido meses atrás cuando lo acusaron de perpetrar grooming en contra de una menor de edad. Terrible eso. A ver, aquí podemos ver lo que sería la captura de pantalla de la supuesta transferencia. Y seamos honestos, una captura de pantalla sí se puede truchar exageradamente fácil. 2 segundos así de Photoshop y la trucheas. O sea, esto no es prueba de nada en realidad. Y por otro lado, supongamos que Mafian le haya pagado a Vivian ese dinero. En parte no está mal, digo. Al fin y al cabo él debe vivir de su canal de YouTube, de su contenido y vio algo rentable, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista, dijo, bueno, le pago estos $2,600 y seguro voy a recuperar, ¿no? Lo que invertí. El tema es ya, por ejemplo, si Vivian aceptó ese dinero, porque si yo tendría una amiga a la cual le pasa algo así, me iría a hablar gratis a todos lados porque lo que buscaría sería que se genere justicia y si yo puedo aportar desde mi información, desde mi vínculo con la víctima y todo algo a la causa, me iría a todos lados gratis. O sea, mira si voy a estar cobrando esa suma de dinero para darle una exclusiva a alguien. ¿Hablaría muy mal de Vivian? Sí. Siento que hablaría más mal de Vivian que otra cosa, aunque por otra parte sí veo, ¿no?, un poco esto de que cuestiona la credibilidad de la entrevista, porque si se pusieron a hablar de dinero, de mira, te puedo pagar esto y qué sé yo, sí, ahí podría haber llegado a haber algún acuerdo que llevó a que la entrevista se termine desarrollando como lo hizo, que fue muy, muy a favor de Vivian, ¿no? Es como que todo el tiempo la buscaban dejar como la chica buena, la que no hizo nada. Hablaban más de su vida por ahí que del caso en sí, no le hacían preguntas más concretas. Entonces, por ahí sí puede poner en duda la credibilidad, ¿no? Hay como muchos puntos a tener en cuenta. En general, siento que este es un personaje en el cual no podemos confiar mucho. Me refiero a Mafian y a sus fuentes y a la información que da, por lo que vengo viendo hasta ahora. Y por lo tanto también deberíamos poner en cuestionamiento la entrevista que vimos recién, porque por ahí ese sujeto ni siquiera conocía a Valeria, ¿no? Porque no mostró ni una foto, ni pruebas, ni nada. Así que vaya uno a saber. De todos modos, al menos no dijo medio que nada interesante. Si habría dicho de una acusado a Vivian o lo que sea, o tirado así un sospechoso muy determinado, bueno, ahí sería más grave, ¿no? Pero medio que no dijo mucho. Eso fue en general lo que estuvo sucediendo con respecto al caso de Valeria Márquez, tanto en internet como en las redes sociales y en la información en general. No hubo, como podrán haber visto, prácticamente avances en el caso, lo cual es sumamente triste. Y de verdad cada vez es algo que no se puede creer con tanta información que hay para investigar este caso, como no hay ni siquiera una pequeña actualización hablando, aunque sea algo, de cómo van esas investigaciones. Esperemos que pronto podamos saber noticias reales, importantes y avances verdaderos en esta causa, porque creo que como sociedad, no sé, creo que el mundo entero no va a descansar y no tendríamos que descansar
hasta que Valeria tenga justicia. Vamos a pasar a hablar entonces del caso de Paloma y Josué, ya que diferentes partes de cada lado, tanto de la familia de Josué como de la de Paloma, salieron a hablar en diferentes lugares, contaron diversas versiones de los hechos. Así que vamos a estar analizando qué fue lo que se habló y también dieron nueva información relacionada a lo más importante que tiene hasta ahora el caso, que es esa muestra de ADN y las diferentes muestras que se le están pidiendo a los familiares de las víctimas para ver si el día de mañana se las puede comparar, ¿no? Es decir, comparar las muestras de los familiares con el ADN hallado en la escena del crimen. Bueno, por un lado tenemos el programa de Proyecto Arpazo que hizo Omar, ya que hubo uno nuevo, pero en esta ocasión el pastor llevó a un par de invitados. Ellos fueron su nuevo abogado y el periodista argentino Diego Moranzoni, ex conductor de Crónica TV. Y para ser honesta, yo pensé que iban a hablar de algo interesante, algo relacionado a la causa, pero nada que ver. Simplemente hablaron como de las funas, de cuando te salen a escrachar, que las personas empiezan a juzgarte a nivel público sin saber bien, sin tener pruebas, ni nada de eso. Ya que a Moranzoni, este periodista que les comenté hace poco, lo escracharon, digamos, tuvo una especie de funa. Pues resulta que fue acusado de quedarse con dinero de una colecta solidaria destinada a ayudar a una mujer llamada Griselda Franco, quien padecía de esclerosis lateral amitrófica. La colecta habría recaudado alrededor de 1.200.000 pesos para costear un medicamento que rondaba entre los 1.400.000 más o menos. Según se dijo, Moranzoni le pidió prestados a Griselda de esa colecta 250.000 pesos, pero según Griselda jamás se los devolvió. Toda esta situación se complicó cuando Griselda se presentó en el canal de Crónica con una abogada, lo que llevó a que se hiciera una reunión con los directivos y finalmente al despido de Moranzoni del canal. El periodista salió a hablar, se defendió y dijo que él le pidió esos 250.000 pesos a Griselda porque había hecho una transferencia errónea y que necesitaba ese dinero para devolvérselo a otra persona. Moranzoni aseguró tener pruebas de que lo que dice es cierto, como por ejemplo mensajes y audios que demostrarían su inocencia. Por otro lado, dijo que su salida de Crónica no se debió exclusivamente a todo este conflicto, sino que sucedieron más cosas detrás y en parte también fue una decisión personal. Entonces, claro, en el proyecto Arpazo más que nada se pusieron a hablar de estas situaciones, de las funas, de cuando la gente te empieza a acusar sin saber bien la situación, sin tener pruebas, etcétera, etcétera. Y este periodista comparó todo lo que vivió él con lo que le estuvo pasando a Omar en relación al crimen de su hija Paloma. Yo siento que no hay tanto nivel de comparación entre las dos cosas, son situaciones muy distintas. Estamos hablando en el caso del periodista de sí, una posible funa, un posible escrache por cómo se dio todo. O sea, obviamente yo no sé qué es verdad, qué es mentira, pero que podría ser un escrache, tranquilamente sí podría ser. Pero en el caso de Omar estamos hablando de un tema mucho más delicado. Se trató de un crimen de 2 adolescentes, de una causa en la cual se nota que hay cosas muy turbias detrás y de una situación en donde la gente simplemente opinó en base a lo que veía. Yo no estoy de acuerdo con esto de andar culpando a la gente de una, como les dije, sin pruebas, sin saber si esa persona en verdad lo hizo o no lo hizo, como fue en el caso de Omar. No estoy para nada de acuerdo con esas personas que en la calle le gritaban hace sí, no a él, le pintaban la casa, le hacían daño, todo eso. La verdad me parece que esas cosas no dan, pero sí creo que todos tenemos derecho a opinar, a generar una opinión, y fue lo que hicimos en base a lo que vimos. Personas que vayan a hacer esas cosas que les comenté recién van a existir siempre, pero no está mal opinar, y en parte tanto Omar como Alicia, toda la familia de Paloma se siguió exponiendo a lo largo del tiempo, siguieron haciendo programas, teniendo actitudes que ellos ya sabían que iban a ser polémicas, no haciéndole caso a lo que les aconsejaron sus abogados, con que tengan un perfil bajo, que no salgan a hablar, ni nada de eso. Y todo eso fue alimentando en la gente y en la opinión pública las opiniones que ya estaban formando en contra de los familiares de Paloma. Entonces no sé si hay que comparar tanto una cosa con la otra, pero lo que sí me llamó la atención a mí en ese programa de Proyecto Arpazo fue que en un momento hablan de que prácticamente no se sabe nada de la causa de Paloma y Josué. Y en ese instante es como que Omar medio que se ríe, tiene una expresión un poco, bueno, para variar, turbia ante esa situación. Y fue algo que en verdad me llamó la atención. Yo no quiero ser pesimista, pero
Yo no creo que se sepa. Pero no porque pasó mucho tiempo. Fíjate, Loan, estuve en Corrientes hace poco. Volví un año después. Está igual la investigación. No se sabe nada. No se sabe nada. ¿Es algo sistemático? Sí, está bien la palabra, pero me parece que tiene que ver Yo creo eso. Es sistemático porque no existen los crímenes perfectos, pero si vos ves Logan, Pasa lo mismo. ves Paloma, Liam, el chiquito este que no se sabe, hay crímenes perfectos. Y Guadalupe, la nena que... Bueno, hay crímenes perfectos. No sé qué opinan ustedes, la verdad. A mí me pareció como extraño porque, no sé, es algo muy fuerte. Creo yo que te digan que no hay ningún avance en la causa del crimen de tu hija, que no se sabe nada de quiénes fueron los culpables. No sé, bueno, lo que pasa es que con el pastor Omar también estamos acostumbrados ya a que tenga esa actitud fría, que se enría, a que no demuestre emociones, pero... justamente ya pasó mucho tiempo, sigue teniendo la misma actitud, ya no es el mismo estado de shock de las primeras semanas posteriores a los hechos y aún así no hay ningún cambio. ¿Eso lo hace culpable? No, obviamente que no. Pero justamente por todas esas actitudes es que las personas, bueno, no solamente por eso, sino por todas las cosas que pasaron en relación a la familia que ya vimos en el canal, es que las personas seguimos poniendo la mira en él y nos cuesta todavía creerle y verlo como una persona verdaderamente inocente. Por otra parte, habló Ezequiel Vázquez, el perito de parte que está trabajando para la familia de Josué, en el canal de Sin Filtro y dio información importante y les diría casi desconocida sobre la causa y en dónde se encuentra la misma y acerca de las nuevas pruebas que fueron surgiendo en estos últimos días. Recordemos que hace poco se hizo un allanamiento en una especie de galpón que funcionaba como guardería, se dijo también como una iglesia, algo así, porque se creía que ese lugar podría estar relacionado de una forma u otra con el caso de Paloma y Josué. Se pensó que por ahí los habían llevado a los chicos ahí el día de los hechos e incluso los podrían haber hasta asesinado en ese lugar. El perito contó que sentía que estaban esperando demasiado de ese allanamiento, cuando en realidad ya pasó demasiado tiempo como para que se pueda llegar a encontrar en verdad ahí dentro algo importante. Sí es verdad que se secuestró ese teléfono celular que les conté anteriormente, con el cual se espera llegar a la identidad de una persona de interés, pero el perito comentó que de todos modos tampoco tiene muchas expectativas de que eso lleve a algo importante. Él dijo que se debería haber entrado a buscar pruebas como por ejemplo restos de sangre, ¿no? Algo mucho más específico. No obstante, no se halló nada de eso, simplemente se secuestró ese celular, que lo más probable es que termine sin llevar a nada. En general, el perito contó que el caso está demasiado estancado y el motivo es el mismo de siempre, que se trabajó demasiado mal desde un principio, ya sea adrede o no, buscando entorpecer la causa o no, pero la realidad es que como desde el momento 1 se hizo todo mal, se perdieron demasiadas pruebas y todo eso llevó a que hoy en día esté el caso totalmente estancado. Además, señaló que todas estas peleas que están habiendo entre las partes, es decir, entre los que están trabajando para la familia de Josué, la familia de Paloma, los abogados, los fiscales y todo, atrasan obviamente. Y eso es algo lógico porque se está poniendo muchísima energía en esos conflictos y no la suficiente quizás a investigar el caso de Paloma y Josué. Recordemos además que le eliminaron el sobreseguimiento a Diegues, el abogado que está trabajando para la familia de Josué, y ahora va a ir a un juicio por la acusación que tiene de haber amenazado al primer fiscal del caso. Respecto a esto, el perito dijo que le llamó mucho la atención lo rápido que avanzó esa causa como para que ya la estén por llevar a un juicio y que lo lleva a pensar que quizás hay alguna especie de situación política detrás de eso y por ende por ahí también esa situación esté detrás del caso de Paloma y Josué. Algún factor político por ahí, amigos del poder, pueden quizás estar detrás de todo esto e incluso son los que están haciendo que justamente no se pueda avanzar con las investigaciones. Y por todo lo que viene sucediendo, tranquilamente se podría pensar eso porque muchas situaciones dan a entender de que hay algo mucho más oscuro y poderoso involucrado en el caso de Paloma y Josué. Por estos días también se anduvo tirando la hipótesis de que capaz el caso podría haberse tratado de una especie de narco ritual.
pero el perito dijo que generalmente los casos en donde está involucrado el narco ya saben que se suelen resolver de otra manera. No le quitan la vida a 2 adolescentes así, de esa forma. Además, para el perito, el caso de Paloma y Josué fue un crimen que sucedió ahí casi que en el momento, no un ritual planificado. Así que en general, como la conclusión de toda esa entrevista, por decirlo de alguna forma, es que el caso está casi que totalmente estancado y posiblemente debido a algún factor político o a personas del poder. Pero no se sabe mucho más, simplemente es una teoría o una suposición. Por otra parte, el pastor Omar estuvo hablando en un video, en una entrevista que le dio a Pablo Salum, y contó un montón de cosas sobre el caso, cosas nuevas, que también son interesantes de escuchar, porque como ustedes ya saben, yo siempre trato de traerles la información de la forma más objetiva posible, y para que sea objetivo tenemos que analizar las dos partes, ¿no? Por ende también tenemos que escuchar a Omar, aunque nos cueste, porque ustedes ya saben que a mí me cuesta escucharlo, pero de todos modos es necesario que le demos la oportunidad de hablar, de expresarse, porque al fin y al cabo él es inocente y lo seguirá siendo, al menos que se demuestre lo contrario. Y creo que fue importante de todos modos esa entrevista porque Omar ahí contó qué era lo que opinaba acerca de que se les están pidiendo ahora a todos los familiares, tanto de Paloma como de Josué, muestras de ADN para compararlas después con el ADN encontrado en el lugar de los hechos. Según contaron los familiares de Josué, ellos ya fueron a dar su muestra, pero todavía los de Paloma no. Y Omar habló sobre eso en esa entrevista. Pero antes le volvió a preguntar Pablo Salum, mejor dicho, sobre si su hijo Santiago era, ¿no?, ese chico de la bicicleta. Ese chico que pasó justo antes de los hechos, como que siguiendo o persiguiendo a Paloma y Josué, que salen en los videos que ya analizamos un montón de veces. Y Omar volvió a decir obviamente que no es Santiago su hijo ese de la bicicleta, que Santiago sí fue a buscar a Paloma en una bicicleta, pero que esto lo hizo de noche con una bicicleta que le prestó Margarita, su vecina. Y según Omar hay cámaras que demostrarían eso, que captaron a Santiago en esa bicicleta prestada a la noche. Esto, como no se mostraron las cámaras, ya queda a lo que cada uno quiera creer, ¿no? Porque no se corroboró, no se terminó de comprobar si fue Santiago o no el de la bicicleta de día, y tampoco nos terminan de mostrar las pruebas que afirmarían que Santiago en realidad salió a la noche a buscar a Paloma. Y bueno, después Omar sí habló del ADN que les están pidiendo a los familiares. Prácticamente se burló, digamos, Omar de este pedido. Porque dijo, están pidiendo análisis de ADN de todos los familiares, entonces ya directamente vamos a pedir análisis de todo el mundo. Porque si ellos, digamos, la otra parte serían los familiares de Josué y su grupo de abogados y demás, pueden pedir ADN a todos los familiares, entonces yo, dice Omar, también puedo agarrar y decir, quiero que todos los policías que estuvieron ahí investigando el caso también se hagan un ADN, porque yo también sospecho de ellos. Además contó que el pedido de ADN no se presentó cuando Diegues lo dijo, es decir, el abogado de la familia de Josué, sino que se hizo mucho después. Y según Omar, por otro lado, no tiene sentido pedir esas muestras de ADN ahora cuando ni siquiera están los resultados del que se encontró en la escena del crimen. Y que en parte sí es verdad, o sea, hoy en día no se podrían hacer nada con esas muestras, pero al menos vas adelantando, vas sacando las muestras a los familiares y en cuanto estén los resultados de ese otro ADN, ya vas a tener todo listo para compararlas. Entonces, no le veo nada de malo a que se adelanten las cosas, ¿no? Los trámites, porque si no, no avanzamos más. Pero bueno, eso fue en general lo que Omar dijo que él opinaba acerca de esas muestras de ADN. Y siendo honesta, si yo fuera él y quisiera en verdad limpiar mi imagen y que las personas dejen de mirarme como culpable y soy inocente realmente, voy y me hago el ADN sin más vueltas, sin buscarle mucho el sentido, porque va a ser lo que en verdad va a ayudar no solamente a que la sociedad deje de señalarte, sino a que también avance algo el caso. Pero bueno, también habló acerca de algo muy importante, que es que según Omar, él hizo una serie de denuncias al narcotráfico entre el año 2003 y el presente, casi. Algo que él nunca mencionó, al menos que yo me acuerde, al principio del caso. Recién lo empezó a mencionar hace un par de semanas atrás. Pero él piensa que por ahí estas personas que él denunció fueron los que le quitaron la vida a su hija, como una forma de silenciarlo, de hacerlo quedar quieto ya con esas denuncias que estaba haciendo.
que esto podría ser tranquilamente, y es más, yo ya lo comenté en otro video, siento que Omar tendría, si todo esto es cierto, tendría que haberlo dicho desde el momento 1, porque creo que es algo bastante importante y además no solamente lleva a que las personas podamos como ver otra línea de investigación, otra hipótesis, sino que le da sentido. Tenemos un móvil muy claro ahí, digo. Si Omar denunció a personas importantes y peligrosas, tiene mucho sentido que por ahí esas mismas personas se hayan querido vengar. Lo extraño fue que él no lo mencionó antes y tampoco lo dice mucho, ¿no? Pero si eso llega a ser verdad, entonces al menos tendríamos un nuevo móvil y, como les digo, una importante línea de investigación. Y creo que cualquier persona que está preocupado, quiere que en verdad se resuelva el caso de su hija, diría, che, yo me metí con todas estas personas, por ahí están involucradas, investíguenlos, porque yo los denuncié. Y eso siento que Omar nunca hizo, lo cual le quita el sentido. Es como que siempre se manejó de una forma muy extraña, los que él creía que eran los responsables, e incluso casi que se quiso apartar para hacer su propia investigación. Pero por otro lado, podría llegar quizás sí a tener sentido que si hay personas de poder, que era justamente lo que decía el perito Ezequiel Vázquez, que incluso es de la otra parte de la familia de Josué, no se esté haciendo nada para encontrar a los responsables. Y por eso Omar quizás está viendo toda esa situación, está viendo que hasta la policía por ahí está involucrada y que no tiene sentido que él intente a través de ellos llegar a los asesinos de su hija y proceda a hacer su propia investigación. De hecho, Omar también dice que no solo sospecha de por ahí el narcotráfico por las denuncias que él hizo, sino también de la propia policía, porque cree que hay algo muy oscuro ahí detrás y que están ellos también ayudando a encubrir el caso. Yo creo que si igual están viendo que hay algo extraño, está el poder, la policía y todo involucrados, aquí las dos familias deberían ya unirse por ahí e intentar ver si pueden hacer algo por ese lado. El tema es que los familiares de Josué siguen sospechando muchísimo de Omar y no es que yo lo quiera descartar directamente a él. Creo que sí tiene sentido que los familiares de Josué sospechen de él todavía, pero por ahí podrían unirse un poco más como para ver si se puede avanzar en esta otra línea de investigación y tratar de encontrar de si hay realmente personas de poder involucradas. Sin una situación que quizás llevaría a que el caso nunca se resuelva, ¿no? Claramente. Pero al menos, no sé, se intentaría llegar a una verdad. Porque hay que admitir que lo de Diegues es un poco extraño, todo lo que está pasando. Lo que pasó con el fiscal, ahora que le eliminaron el sobreseimiento, que está tan empecinado en buscar que Omar sea visto como culpable, sí es un poco extraño. Incluso Omar comentó que por ahí ellos, todo el equipo de Diegues, también están intentando encubrir a los culpables reales del crimen y por eso están tan empecinados justamente en tratar de hacer que Omar sea visto como culpable. Y hasta se podrían haber aprovechado de esa actitud tan extraña que tuvo Omar desde un principio, porque les vino como anillo al dedo, digamos, para terminar de hacerle creer a la opinión pública de que los familiares de Paloma eran los responsables del crimen. Pero bueno, ya no sé, la verdad uno ya no sabe ni qué creer. Yo traté de presentarles aquí más o menos lo que se habló de ambas partes y supongo que en base a eso cada uno, y en base a todo lo que vimos obviamente, cada uno sacará sus propias conclusiones. Yo todavía así muy con pinzas sigo siendo del team de Diegues, pero como les digo, es muy con pinzas. Siento que a esta altura del partido cualquiera de las partes podría tener razón y aquí lo importante es obviamente que se llegue a un punto, creo yo, en donde se puedan avanzar las investigaciones, porque todas estas peleas lo que hacen es justamente trabar, atrasar, retrasar y se deja de lado lo más importante, que es el caso de Paloma y Josué, es el crimen de los chicos y encontrar en verdad al responsable. Así que esperemos. No creo que haya noticias pronto, pero siempre que digo que no va a haber actualizaciones pronto, surge una nueva actualización. Así que la verdad no sé qué va a pasar, pero esperemos que lo que sea que pase sea algo positivo para que avance esta investigación, por favor. No obstante, creo que más que nada nos resta esperar a ver qué va a pasar con los ADNs. Entre los años 2002 y 2003, Gustavo Cerati, un músico y cantautor argentino,
le alquiló una casa en el barrio de Coglan, Buenos Aires, a Marina Olmi, una artista plástica y videoartista también argentina y hermana de Boy Olmi, un actor y presentador de televisión. En esa casa Cerati vivió por algunos años. Muchos famosos fueron a visitarlo a esa vivienda, compartiendo momentos de todo tipo ahí con el músico. Hasta que un día Cerati dejó de alquilar esa casa y se mudó. No se habló más de ella hasta este año 2025 por un macabro hallazgo que se hizo dentro de la propiedad. El día 20 de mayo una constructora compró la vivienda y la tiró abajo con el objetivo de construir un edificio ahí. No obstante, mientras iniciaban la construcción, descubrieron algo inquietante. En una parte de una medianera que da con una casa vecina, hallaron enterrados restos óseos humanos. Los de la empresa constructora, en cuanto vieron esto, llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, comenzaron a investigar toda la situación. Descubrieron que el cuerpo estaba enterrado en una fosa que se había construido de forma rápida, pues era pequeña y poco profunda. El cuerpo había sido colocado allí, pero de una forma bastante apretada porque apenas entraba. En ese momento todos empezaron a preguntar quién era esa persona enterrada allí y sobre todo también qué le pasó. ¿Lo asesinaron? ¿Falleció por otra cosa? ¿Estaba Cerati involucrado en esa muerte? Y apenas se hizo el descubrimiento, se empezaron a generar las primeras teorías. Al principio se pensó que quizás se trataría el cuerpo de algún desaparecido en la dictadura militar argentina de la década del 70. Pero rápidamente se dieron cuenta de que la situación no parecía mucho encajar con un caso de ese tipo. Más tarde, Marina Olmi, la antigua propietaria de esa vivienda, contó que a esa casa la compró hacía muchos años a una ciudadana alemana que vivía ahí. Esa antigua propietaria alemana le dijo a Marina que esa casa antes había sido un geriátrico y antes de eso incluso eran los terrenos en donde funcionaba una iglesia. Entonces algunos pensaron que capaz esos huesos eran parte de un cementerio que podría haber tenido en la iglesia, algo que se usaba hace varios años. Pero no podía ser porque los huesos no parecían ser tan antiguos. Y esto se determinó por detalles muy particulares. El cuerpo no tenía ropa, pero sí llevaba consigo algunos objetos clave. Tenía una llave con un llavero color naranja, que es el típico que en Argentina te dan en las cerrajerías cuando apenas haces una copia de la llave. Y también un reloj Casio modelo CA90. Según las investigaciones, este reloj se empezó a producir en el año 1981 aproximadamente. Por ende, el fallecimiento de esta persona tuvo que haberse dado más o menos en esos años, entre los años 80 y 90. Esto de por sí no solo descartó muchas teorías, sino que también eliminó a Cerati de toda esta historia, ya que sería imposible que el músico estuviera involucrado en todo esto, porque él alquiló la casa, como les comenté, muchísimos años después. Además de estos objetos en particular que se encontraron, se halló junto al cuerpo una moneda de 5 yenes japoneses. Según pude leer, esta no es una moneda común y corriente, sino que su significado va más allá del dinero en sí. Suele ser un símbolo de destino y azar. Pero la pregunta ahora era, ¿por qué esa persona que apareció muerta allí tenía esa moneda? Eso no se sabía, pero sí algunas otras dudas comenzaron a despejarse tras hacerle una autopsia al cuerpo encontrado. La autopsia determinó que los huesos hallados en la casa eran de un joven de entre unos 14 y 19 años. Además, develó el estudio que el joven tenía una herida cortopunzante en la zona del abdomen, lo que indicaba que efectivamente había sido asesinado y de una forma violenta, posiblemente apuñalado. Además, las lesiones que tenía podrían indicar que quizás el asesino de este chico intentó desmembrar el cuerpo tras el crimen. Por algún motivo no lo logró hacer o no lo llegó a hacer y finalmente terminó decidiendo enterrarlo ahí en ese patio de esa casa, en aquella fosa cavada de forma rápida y poco profunda.
Otros datos que se obtuvieron de la víctima fue que calzaba 41, medía 1,77 m y practicaba algún deporte que lo llevaba a trabajar mucho los brazos, como por ejemplo remo o algo así. Tras estos descubrimientos comenzaron otro tipo de investigaciones, ya intentando determinar si por aquellos años, es decir, entre los 80 y los 90 en Argentina, se buscó a un joven más o menos de esa edad y de esas características, si se denunció alguna desaparición o algo similar. Además empezaron a buscar los registros históricos de esos lotes, de ese terreno en donde estaba la casa, para poder determinar exactamente la lista de propietarios a lo largo del tiempo. Hoy en día se sabe que esa casa está como pegada a otra más, en donde vive una señora mayor que ya quedó sola porque todos sus hijos se fueron del hogar. Y como el cuerpo fue encontrado en el patio, muy pegado a la medianera, es decir, a la separación que existe entre los patios de las dos casas, se cree que quizás el propietario o los propietarios antiguos de esa otra vivienda que está al lado de la que fue de Cerati puede llegar a estar involucrado en el crimen también, porque no se puede determinar muy bien en cuál de los dos terrenos exactamente enterraron al cuerpo en su momento. Por ende, se están buscando los registros históricos de ambas propiedades, tanto de la casa en donde vivió Cerati como en la que está justo al lado. Es un trabajo doble prácticamente. Por otro lado, se encontró, sí, efectivamente ADN, porque prácticamente hallaron el cuerpo entero del joven asesinado. Pero la realidad es que por el momento no sirve de nada ese ADN porque no hay con qué compararlo, no se sabe con quién compararlo. Tranquilamente, este crimen podría tratarse de un caso que jamás se resolvió, que quedó en la nada en su momento. Posiblemente hoy en día aún hay una familia que nunca supo qué fue lo que le pasó a su ser querido en aquellos años. La realidad es que por más de que se encuentre y se sepa bien quién es la víctima y quién lo asesinó, la causa hoy en día está prescripta. O sea, el asesino no va a ir a la cárcel ni 2 segundos y no va a pagar de ninguna forma por lo que hizo. Pero de todos modos, hoy en día para los investigadores es importante darle una identidad a ese cuerpo encontrado, descubrir quién es, para justamente ver si se le puede dar respuesta a una familia que quizás quedó esperando por un caso que jamás se resolvió. Y lo importante de todo esto es que gracias a Cerati fue que este caso se está haciendo conocido y que se están haciendo todas estas investigaciones, porque por ahí, si era una casa cualquiera que no tenía relación con ningún famoso, no se iba a hacer mucho más, simplemente se encontraban los huesos y ya fue. Pero gracias a que está involucrado o involucradas, mejor dicho, varias personas famosas, el caso se está dando a conocer. Y no sé qué opinan ustedes, pero para mí es una historia sumamente interesante y me da muchísima curiosidad ver a dónde nos van a llevar las investigaciones. Yo creo que con el tiempo sí vamos a poder saber quién fue la víctima, quién era, cómo era su historia, cómo era su personalidad, y ojalá también podamos descubrir qué le pasó exactamente y quién le hizo eso tan espantoso a un adolescente, a un joven de entre 14 y 19 años, un chico muy muy chiquito que tenía toda la vida por delante en su momento. Espero a ustedes también les haya resultado de interés esta historia y todo el video en sí. Antes de irme, como siempre, les voy a mandar saludo a todos los miembros del canal y ellos son Nena Campaña Quinta, una nueva miembro, bienvenida. Hace 0 días, o sea, ni hace 24 horas que te hiciste miembro cuando estoy viendo esto. K9 Barlo, Sonia Loera, DHH Género Alem, Nani Mariela, Yamilei Milanao, Valeria Escobedo, Mercedes Polonia, Amaya, Lucas Maidana, Guadalupe M, Alma Aguilar González, Maribel Grandeño, Luz Belis Concepción, Winona Waiters, Carolina Chavarría, Laila, Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, Ana Catarina Po, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garridos y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme a todos, muchas gracias por seguir apoyando este proyecto. Y bueno, creo que eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verme y los estoy viendo la próxima.